Las 12 del día con 9 minutos y estamos junto a Carlos Bianchi, senador independiente, Gonzalo Fuenzalida, diputado de Renovación Nacional. Estamos tratando de conversar del sueldo mínimo, el sueldo mínimo que le cuesta tanto subir, pero la UEF como la espuma. ¿Por qué no me explica alguno de los dos, senador Bianchi, desde cuándo, por qué es la UEF, para qué sirve, por qué es tan importante y por qué genera tanta confusión finalmente en toda la ciudadanía? Pero esto fue creado el año 1967 en su decreto número 40. Y el origen de la creación de esta fórmula de pago tenía relación en eso entonces para los créditos hipotecarios. Y tenía que ver también como algo que permitía la regulación de la inflación. Esos son los orígenes, año 1967, y ahí o me corrige o concuerda conmigo el diputado. Ahora, efectivamente esto tiene un encarecimiento diario, ¿no? Y a uno le gustaría que el sueldo también fuera en UEF para ir de la mano junto con la actualización de ese instrumento monetario. No es así, desafortunadamente, porque esto, le repito, fue creado en ese entonces, entendiéndose para aplicarlo solo en los créditos hipotecarios. Yo no comparto este instrumento económico, porque si hay un instrumento económico que se actualiza y aumenta a diario, bueno, lo propio debiera ocurrir con la renta de las personas. Justamente, dejémoslo ahí un segundito. ¿No es de pura lógica que efectivamente entonces los sueldos también tengan ese reajuste, Gonzalo Fuenzalida? Bueno, decir que yo en esa época no era ni siquiera un proyecto. No estaba en la mente ni siquiera de mis padres, creo yo. No había nacido, pero recuerdo que el senador Saldívar, Andrés Saldívar, fue el creador porque era el ministro de Economía en esa época, según lo que he leído. Claro, lo que era un reajuste trimestral y el año 75 se hizo mensual y va relacionado con las variaciones del IPC. Pero la pregunta es ¿por qué sigue en términos de que los sueldos no tengan ese mismo reajuste? O sea, es lo más lógico. Por eso que cuando hablamos pero es que ustedes son los políticos, ustedes son los que llevan las riendas del país, por eso estoy preguntando. Y porque lo dijo el senador, para uno a la derecha y para otro a la izquierda. Sí, porque lo dijo el senador, hablado de que ustedes eran buzones, no pueden ser simples buzones, ustedes también pueden presentar proyectos y buscar el patrocinio del gobierno también. Sí, lo que pasa es que yo quiero ser súper realista, porque también uno puede acá vender la pomada y ofrecer grandes cosas. Por favor. Nosotros los parlamentarios tenemos ciertas facultades y sin prejuicio que uno siempre puede estar proponiendo y conversando. Finalmente hay cosas que la Constitución establece que son materias del Ejecutivo. Ahora, en mi programa de gobierno, cuando sea candidato presidencial, bueno, puedo poner todo lo que quiero y ahí ustedes me comprarán o no me comprarán, y cuando uno es presidente puede hacer muchas más cosas, no lo sé. Todo dependerá si seguimos con un régimen presidencial de esta manera, la próxima constitución. Esas son cosas que veremos adelante. Pero hoy día nosotros hacemos propuestas. Muchas veces el gobierno las toma, otras veces no las toma. Por Pero ejemplo, se han hecho propuestas, disculpe diputado, se han hecho propuestas con respecto a terminar con la UEF, modificar este sistema, porque realmente es muy injusto, ¿no? Es muy injusto que todo crezca en relación a la UEF, pero los sueldos finalmente se terminan desinflando versus este otro factor económico. Y siempre parece como escondida la UEF, y nunca hablamos de aquello. Es por eso que le pregunto. Entonces, si el proceso legislativo no se da, los ejecutivos tampoco lo ponen en la mesa. Bueno, es parte del diálogo político que hay que tener constante y el sistema y un espíritu de reforma que creo que en Chile se ha ido perdiendo, de defender por un lado el status quo y por otro lado querer hacer todo desde el principio. Yo creo que falta ese diálogo político de tener un espíritu reformista con una sociedad que va cambiando. Yo no sé, obviamente que la UEF tenía una razón y era justamente el control de la inflación. Hoy día el control de la inflación está en manos de un banco central que en esa época no tenía esa autonomía que tiene hoy día. Entonces hay muchas cosas que hay que decir por qué no. Yo propuse, por ejemplo, un proyecto donde se baja el IVA en algunos productos esenciales. Está en el Senado, lo aprobamos en la Cámara de Diputados. Y claro, yo discutía con el Ejecutivo, me decía, pero por ningún motivo, porque esto vamos a tener menos recaudación. Yo le decía, pero ¿por qué no? Si no son dogmas. ¿Por qué en España lo hacen y en Chile no podemos tener, o muchos países, los productos esenciales, por ejemplo, tienen un IVA diferenciado, reducido? ¿Y por qué no podemos tener eso?
¿Por qué miedo siempre a cuestionar las cosas que están como verdades absolutas? Si la verdad no está escrita en piedra, siempre es cuestionable. Y no por proponerlo uno se va a la izquierda o los de la izquierda se van a la derecha. Es que finalmente tenemos una sociedad que va cambiando y que tenemos que repensar por qué los créditos hipotecarios van ajustados a la UEF. Si finalmente yo tomo un crédito que tiene que ver con el IPC, de alguna manera, así una casa, un terreno, y más encima las contribuciones, que otra cosa que yo he planteado, que las personas puedan disminuir de las contribuciones, lo que gastan en crédito hipotecario de la casa familiar, resulta que las retasaciones de la tierra, todos los años el Estado me la sube. O sea, todos los años las personas que tienen una casa sobre 30 millones de pesos están pagando más contribuciones. Entonces hay una serie de cosas aquí que están mal pelado el chancho. Las personas no pueden distribuir gastos y pagan cada día más impuestos y más encima tienen un costo de día más caro. Senador. Yo quisiera agregar algunos temas a lo que ha dicho el diputado y lo que han dicho ustedes. O sea, primero yo creo que esto es esencial tener el conocimiento cívico de las atribuciones de unos y otros de los poderes del Estado. Es como si yo le quisiera pedir a ustedes que ustedes, ¿no es cierto?, que trabajan en el canal de televisión, ustedes aumentaran los sueldos de todos los colegas. No van a poder hacerlo aunque quieran y encuentran que es del todo razonable porque están ganando poco, menos, lo que sea. Bueno, en el caso del Congreso, nosotros tenemos limitadas atribuciones, y eso es verdad. Y ese es uno de los grandes temas que tenemos que resolver a través de esta nueva Constitución. Perdone, senador, es que un segundo. Y volvemos con usted, no se preocupe, pero a lo que voy, verdad, es ustedes son líderes, finalmente, de opinión dentro de esta sociedad civil. Por ende, efectivamente, están facultados para esgrimir este tipo de iniciativas. Y si no, ustedes... ¿Quién? Resulta que solamente tiene que ser, ¿verdad?, el Ejecutivo el que exhibe este tipo. No, a ver, hemos visto iniciativas múltiples. Entonces, los actores políticos no son tan pasivos como usted lo está retratando. Amaro, yo no soy para nada pasivo y he hecho muchas reformas constitucionales que no le han gustado, por supuesto, al gobierno de turno. Todas estas requieren de reformas. ¿Qué ha ocurrido con este gobierno en particular cuando hemos querido avanzar en algunas reformas constitucionales? Yo fui uno de los autores del primer retiro del 10%. Entonces, mire, en esta materia no es que uno no haga nada o esté inactivo, por favor, es todo lo contrario. Usted se autocalificó como buzones. Usted dijo que ustedes eran simples buzones. Usted lo dijo. Hay temas, a ver, Tonka, sí, si usted quiere esto generalizarlo, generalícelo. No, yo no lo estoy generalizando. Yo tomo las palabras que usted dijo hace 2 minutos atrás. Yo no voy a entrar con usted a debatir en lo más mínimo. Mire, no, yo tampoco quiero, solamente tomo las palabras que usted dijo y tomando también las palabras de Amaro. No, si todos, aquí es una conversación entre todos y tomando las palabras de Amaro, claro, llama la atención que ustedes como representantes, usted se autocalifique como buzones. Mire, yo lo que le quiero decir es que usted debiera, obviamente, y yo entiendo que así es, tiene un gran conocimiento en materia de educación cívica y entiende perfectamente que hay atribuciones y hay cosas en las cuales nosotros no tenemos atribuciones. Me imagino que usted sabe, que también es una líder de opinión, que en materia económica nosotros no podemos agregar un centavo en materia de ningún proyecto de ningún orden. ¿Usted cree que nosotros no queremos hacerlo? O sea, que nos sentimos bien. No. ¿Qué intentamos hacer? Reformas constitucionales, diálogos con los gobiernos de turno, proyectos de acuerdo, en el caso de la Cámara, proyectos de resolución. Pero yo lo que le estoy diciendo es hacer una crítica a nuestras mismas atribuciones. Obviamente que estas atribuciones escasas que tiene hoy día el Congreso, yo soy partidario de un Congreso unicameral, una sola Cámara. Soy partidario que efectivamente en la nueva Constitución se establezcan atribuciones distintas a las que hoy día no tenemos, porque hoy día hay por parte de la autoridad del presidente, quien presida el gobierno en Chile, tiene todas las atribuciones. Y ese es un hecho real, es cosa de conocimiento mínimo en materia de lo que hace cada uno de los poderes del Estado. Pero también ustedes pueden buscar el patrocinio del gobierno. ¿No es el arte de la política también convencer al otro? Cuando no se lo da, y cuando el gobierno, ¿usted cree que no hacemos nosotros? O sea, yo tengo varias leyes en la República y más de 200 proyectos de ley y muchos de reforma constitucional. O sea, el trabajo lo hago y la gente lo sabe. Lo que yo le quiero explicar es que no es que usted vaya y se converse con el presidente, mire, usted me patrocinaría, porque no es así, Tonka. Entonces,
también lo que nosotros aquí estamos haciendo es sincerar las atribuciones y no. Ahora, si ustedes lo quieren llevar a una caricatura, bueno, llévenlo, están en todo su derecho, pero yo también estoy en para derecho nada, de decir no estamos caricaturizando para nada, usted está ironizando, pero no es nuestra intención, es conversar entre todos y escucharnos. Y justamente vamos a ir a otra voz. Está ahí Cristian, ¿verdad? Está en La Vega, Cristian Acuña, junto a Arturo. Adelante ustedes. ¿Cómo está Arturo? Claro, porque estamos hablando del sueldo mínimo, la economía familiar, los precios que suben, que bajan de frutas, verduras, cómo afecta todo eso al bolsillo del televidente. ¿Quién más que sabe eso que Arturo Guerrero de La Vega? Se integra a nuestra conversación sobre el salario mínimo. Arturo. Hola chiquillos, muy buenas tardes. Oye, yo lo escucho a usted y verdad, cuando le digo lo iluminado, cuando le digo lo extraterrestre, no es mala onda. Pero es grotesco, es vergonzoso que en Chile, un país que está tratando de salir de la extrema pobreza, que éramos los jaguares de América, tengamos 3 clases de moneda: dólar, UF y peso. El peso es para los más torrantes, la UF para proteger las grandes políticas económicas y el dólar para los que exportan y no exportan. Y normalmente el que sale perjudicado es la clase trabajadora. Porque el que se ha metido, o el que emprendedor se ha metido a comprar un departamento, está en UF. Sí, pues. El que ha comprado un auto está en UF. Y el sueldo de él está en peso. Entonces, independiente que debe trabajar 7 horas y media, tiene que trabajar 14 horas para pillar a la UF, porque la UF es muy raro, pero muy raro que empiece a bajar. Entonces, de alguna manera, ¿cuál es el límite? Y a los parlamentarios, con el respeto que yo les tengo, una cosa es que lo trate de extraterrestre iluminado, pero son la voz del pueblo que en un momento determinado con un lápiz marca. Y cuando alguien marca es para que le defienda los intereses. Yo no quiero ser rico, pero yo quiero que por lo menos mi plata y me traten en igualdad de condiciones. No puede ser que hoy día incluso los arriendos son en UF. Y con esta crisis, la mitad del sueldo, de un sueldo entre comillas que sea mínimo, estamos hablando de 350, 400, se va en arriendo. Entonces, de una vez por todas, está bien que el presidente tenga la facultad de mandar, pero creo que cuando hay 150, 140 diputados y una cantidad de senadores en un momento determinado, y esto no pasa por partidos políticos, chiquillos, pasa por defender realmente a la gente que está sufriendo con valores de UF que lo está dejando casi seco. Pero mira lo que ha ocurrido, Arturo, porque tenemos efectivamente a un diputado, tenemos a un senador, podríamos tener a varios más que efectivamente sintonizan con lo que hace rato cree la ciudadanía, que a lo menos o eliminas la UF o si no la incorporas también a los ingresos, a los sueldos, como una variable que es constante. Y sin embargo, ¿verdad? Claro, señalan que como políticos podrán tener opinión, pero como parlamentarios no tienen la facultad para cambiar así las cosas, cuando ya llevamos tantos años en ello. Se pusieron todos de acuerdo para ir por el tercer retiro. Ahí no habían bancadas, sí, estaban todos de acuerdo bajo esa lógica. Recogiendo las palabras que nos entrega Arturo, diputado Fuenzalida, vuelvo. ¿Para qué sirve la UF? Bueno, hoy día es totalmente cuestionable, pues si eso es lo que estábamos conversando. Tenía una razón de manejo de control de la inflación, hoy día tenemos un Banco Central autónomo que justamente una de sus pegas, o la primordial, es controlar la inflación y lo hace muy bien. Pero está indexado una serie de cosas como... Entonces, replanteo la pregunta. Como los arriendos. Replanteo la pregunta, ¿a quién beneficia la UF? Si a la gran ciudadanía, no. Bueno, yo creo que el actor que nos falta en este debate es el ministro de Hacienda, porque finalmente nosotros estamos diciendo que no tenemos facultad para algunas cosas, tenemos cuestionamientos, nos gustaría estas cosas analizarlas y darle 2 miradas más, porque no necesariamente tienen que mantenerse algo que funcionaba antiguamente, hoy día quizás no tiene razón de ser. Pero finalmente lo que viene acá es que se necesita para hacer estos cambios muchas veces ni siquiera una ley. La UF fue creada por un decreto del Ministerio de Hacienda, de esa época, de la década del 60, porque en esa época era Andrés Saldía. Entonces, para derogar esto o indexarlo a ciertas cosas, la UF y no a otras, también necesitamos un decreto. ¿De quién? Del Ministerio de Hacienda. Entonces, nos falta este actor fundamental, un ministro de Hacienda, que representa al Ejecutivo, que tiene facultades, para decirnos, bueno, ¿por qué no? Como yo te señalaba,
del IVA reducido para productos esenciales y servicios básicos. O sea, y en una discusión que con él, decimos, diputado, ¿por qué no? Si en otros países se hace, ¿por qué no? ¿Por qué no podemos cuestionarnos? Quizás estoy equivocado. diputado, No lo sé. Pero evitar ese debate para cuestionarnos cosas que se hacían antes, pero que hoy día quizás no tienen que seguirse haciendo. No, es algo necesario porque la sociedad y el mundo cambia y evoluciona. La pregunta yo creo que también, senador, si me permite la pregunta es ¿por qué tenemos que seguir promoviendo en general el endeudamiento como único medio para justamente asegurar los ingresos de los hogares en Chile? Y la pregunta de Sergio es muy atendible. ¿A quién beneficia la UEF si no finalmente a ese endeudamiento? No, la UEF beneficia efectivamente en este caso, bueno, mucho a la banca, que tiene los primeros beneficios, y a un grupo selecto, reducido, que tienen el control económico en nuestro país y perjudica a todas las chilenas y chilenos, sin duda alguna. O sea, yo creo que en eso estamos todas y todos absolutamente de acuerdo. Es más, yo le pediría, aprovechándome de esta instancia, a todas y a todos los candidatos y candidatas a la futura presidencia de la República que entre sus propuestas, bueno, digan algo con respecto a cómo se va a suprimir efectivamente este decreto número 40 de la década del 60, año 67, y que castiga brutalmente a la ciudadanía, a las personas. Este es uno de los grandes temas que efectivamente tenemos que debatir. Y a mí me parece del todo razonable que si no hay un reajuste permanente, diario, mensual, de los salarios, bueno, ¿por qué tiene que haber en paralelo esta otra situación que, si bien nació para contribuir a que no tengamos una inflación, hoy día esa situación no es tal? Tenemos un banco central, tenemos otros mecanismos, otros instrumentos que precisamente logran el objetivo que tenía en origen este instrumento. Entonces, esto ya no tiene ninguna validez. Pasa lo mismo, mire, ¿qué pasó en la década del 80 con el impuesto a los combustibles, que era para reparar las carreteras en Chile? Eso ya se reparó, se pusieron peajes. El Estado gana con los peajes. La gente paga impuestos por la compra del auto, para arreglar su auto, por las patentes, por el peaje, y se siguen cobrando impuestos a los combustibles. Y mire usted cómo ha aumentado. Entonces, en la misma lógica, aquí hay temas que están hace muchos años atrás, que a los gobiernos, por las razones que tendrán que explicar los ministros de Hacienda, los presidentes de la República, nosotros permanentemente le hacemos ver esta realidad. O sea, por lo menos yo no vivo ninguna burbuja, al revés, tengo el realismo absoluto de mi región. Entonces esto lo hacemos, pero no tenemos la atribución legal. Por eso hacemos reformas constitucionales. Y cuando lo hacemos, ¿qué hace el presidente? La lleva al Tribunal Constitucional para que nosotros los parlamentarios no podamos hacer reformas constitucionales. Escuchemos a Arturo. Entonces, dos cosas finales. Sí. Uno, la propuesta de los candidatos presidenciables, y dos, todo lo que tenga que ver temas como esta de la realidad diaria del país tiene que tratarse en la nueva Constitución, y nosotros en paralelo desde el Congreso, bueno, seguir haciendo las reformas constitucionales, seguir haciendo los proyectos que hacemos permanentemente y en la vuelvo diaria. Pero aquí ustedes tienen razón. Es súper triste, yo coincido senador, con su criterio. Es súper triste todo esto porque vuelvo, ¿no? Uno, cuando se comenzó a reconstruir esta democracia, uno pensaba que el Parlamento era el lugar donde este tipo de cosas se iban a zanjar y donde no iba a haber otra frontera. Una vez más, el Ejecutivo. Lo que yo recojo de sus palabras es que todos los parlamentarios han estado tratando durante todos estos años de accionar en contra de este mecanismo que finalmente daña a la ciudadanía, y usted me dice que es finalmente una responsabilidad de los ejecutivos, varios en distintos tipos de sectores políticos que no se han hecho cargo de aquello. Arturo quería comentar algo para seguir en la conversación, Arturo. Oye, mira, yo creo que para no darle mucho vuelta a la tortilla para que no se los queme, la UEF al único que beneficia es a los grandes capitales. Y se lo voy a graficar de la siguiente manera. Yo compro un departamento que cuesta, por decir un valor, 1.000 UF. El sueldo que yo tenía cuando compré ese departamento eran 300.000 pesos. A vuelta de un año, el sueldo mío son 320, pero el departamento ya me subió a 1.500 UF. ¿A qué beneficia? A los grandes empresarios, porque cuando dicen
que la deuda de Julano, de Mengano, es de tanta plata, partió pagando una deuda de 1 millón de pesos y hoy día tiene una deuda de 1,5 millones. Y el sueldo sigue achicándose. Si esto, como parlamentario, ustedes, amigos, no son capaces de irle cambiando, porque a la larga, nosotros decidimos una democracia, chiquillos. Por mucha facultad que tenga el presidente, presiónenlo. Pero aquí, Arturo, o los grupos económicos la llevan por todos lados, disculpa, los grupos económicos la llevan por todos lados y el único que sale perjudicado es la clase emergente, la clase que intenta hacer algo. Porque todo lo que intenta adquirir el clase media o baja es en UF. Y el sueldo sigue siendo en pesos. ¿Y qué te parece a ti, Arturo, esa aplicación que viene, disculpe, esa aplicación de decir que son solo buzones en el Congreso? ¿Cómo lo tomas tú eso, Arturo? No, yo creo que con el respeto que le tengo a los que se queman las pestañas para hacer buenas leyes o malas leyes, yo creo que qué manera de valorarse poco. No pueden seguir siendo buzones. Por eso la democracia se debilita, chiquillos. Por eso la juventud de repente se revela. Por eso la gente está choreada. Porque de repente no pudimos estar contestando con tanta liviandez de que sabí, no, es que aquí los mandan las cosas y no podemos hacer nada más. O sea, le exigimos a los otros que ejecuten leyes que están mal hechas. Y eso es grotesco porque vulgarmente el que se roba un auto, puta, entonces tiene derecho a robárselo. Claro, porque el otro me está metiendo, por ley, me está metiendo la mano al bolsillo y nadie dice nada y tenemos un parlamento que debe protegerlo y tampoco los protege porque según la ley, si no me llegan al Tribunal Constitucional. Perdóneme. O sea, si de una vez por todas nos lo ponemos de acuerdo, incluso, y muy bien lo decía el senador, los candidatos van a tener que ser claritos. No puede seguirse sacándole las tripas y el corazón a la gente que sí está produciendo. Diputado. Tonka, si senador, permite, sí, por favor. Usted quería conversar algo, adelante. Sí, mire, no, lo que pasa es que siguiendo su pregunta del buzón que le pregunta Arturo, al que yo le envío mucho cariño porque conozco su trayectoria y el compromiso que tiene en materia social y humana. Mire, voy a poner otro ejemplo, y lo dije delante y pasó inadvertido. En plena pandemia, la única persona que tiene hoy día la facultad, y lo dice la Constitución, es para establecer una banda de precios en pandemia, es el presidente de la República. ¿Qué ha hecho con la sinvergüenzura de aumento de los combustibles, de los materiales de construcción, de los alimentos? Ha mirado para el lado. Nosotros, que conocemos esa realidad, hemos hecho los proyectos de reforma. Yo acabo de hacer un proyecto para que la Fiscalía Nacional Económica regule. ¿Pero por qué? Porque el presidente no lo ha hecho. Cuando yo establezco el concepto de buzón, Tonka, y esto va especialmente para usted con mucho afecto y cariño, lo hice en relación a que en materia económica, nosotros lo que hacemos es recibir la propuesta del presidente de la República, del que sea de turno. No podemos aumentar un peso, solo podemos disminuir. Eso es lo que establece la Constitución, eso es lo que establece la ley. Ahora, ¿es lo que nosotros queremos? Obviamente que no, Entonces yo también quiero que se entienda bien cuando yo he dado el concepto que en materia económica solo recepcionamos. Ahora, en todas otras muchas materias tenemos atribuciones, hacemos un trabajo. Yo puedo hablar por mí. Y por mí puede hablar la propia región de Magallanes, que tiene claro el trabajo que nosotros hacemos. Entonces, por eso yo digo no ironizar, no caricaturizar. Pero disculpe, lo entiendo lo que dice usted. Pero ¿por qué el 10%, pero disculpe, senador, ¿por qué en el 10% sí le torcieron la mano al gobierno ustedes? A la vuelta a la pausa quiero que me responda eso, porque sé que tiene una respuesta para eso usted y el diputado. Tenemos que hacer un corte comercial. Discúlpeme, es un corte comercial y vamos con su respuesta. Y diputado, espérenos por favor, seguimos con Arturo también. Vamos a la pausa y volvemos con esas respuestas.